Segundo capítulo, fantástico, en este submarino rojo, submarino que nos lleva a esa sexualidad, a esa capacidad de disfrutar, de aprender sexualidades diversas, diferentes, pero sobre todo sexualidades propias. Desde la libertad, el conocimiento, el consentimiento, el deseo, pero también fundamentalmente desde lo que cada uno y cada una quiere. El tema está, ¿realmente construimos una sexualidad libre? ¿Realmente nuestro deseo, nuestra forma de sentir y ver la realidad es libre? ¿Hasta qué punto nuestra erótica como mujeres, como hombres, especialmente como hombres, está delimitada o participada de toda esta estructura de la imagen de las mujeres? Cómo la imagen de las mujeres a lo largo de la historia, del arte, de la publicidad, influye sobre el deseo masculino y genera un modelo explícito, monolítico y muchas veces poco diverso de lo que nos puede producir deseo y construir una sexualidad diferente y propia. Para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a Yolanda Domínguez, una amiga, yo creo que una de las profesionales que yo he descubierto con más cariño en estos últimos años, porque me parece que lo que hace es brutal, la capacidad de hacer ese activismo feminista desde la imagen, desde lo que ocurre con las imágenes en nuestra sociedad y de lo que ocurre con la imagen precisamente de las mujeres y de cómo, por ejemplo, en publicidad se muestra a las mujeres de una forma tremendamente desmantelada y adaptada a ese deseo masculino, ese modelo de mujer sumisa de siempre, que yo creo que es necesario cambiar y elaborar otras fórmulas diferentes de mujer deseable. Para mí una mujer deseable también es una mujer fuerte, una mujer propia, una mujer que debe ser lo que quiera ser, ¿vale? Sin embargo, la publicidad no lo ha permitido, el arte tampoco. Y vamos a hablar sobre todo ello con esta maravillosa compañera, artista visual, activista feminista y, por supuesto, asesora de empresas en temas de estereotipos e imágenes. Ella ha escrito Maldito Estereotipo, que es un librazo que os recomiendo muchísimo para que podamos ir desvelando todos esos estereotipos de género que muchas veces no detectamos en lo cotidiano y que tiene que ver mucho precisamente con esa capacidad de observar el detalle. Y también una guía sobre sexualidad, sobre juguetes sexistas, que se editó a través del Ministerio y que ha sido también un éxito importante para poder hacer esa reflexión sobre, sobre los juguetes y sobre cómo eso influye en el desarrollo de las personas. Yolanda, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotras. Un placer conversar contigo. Vamos a hacer una conversación como hacemos en nuestro programa y vamos a tratar temas, ¿no? Primero, uno que es específicamente tuyo, y que yo trabajo también en la escuela a través de las imágenes, a través de fotografías y de fotografías de arte y de dibujos, y que tiene que ver con esta cosa de la erótica femenina. Cómo se construye la erótica femenina a través de la historia, a través de los óleos, ¿no? A través de esa imagen de mujer que no siempre es una mujer diversa, siempre a veces es la misma tipo de mujer, ¿no? Sí, que a veces ha ido empeorando con los años. Parece que Sí. la modernidad ha llegado para salvarnos, pero no solamente repetimos estereotipos, sino que en ocasiones vamos empeorando en esa imagen. Nuestro imaginario está construido desde una única mirada, que es la de los hombres artistas. Un tipo de hombre muy determinado también, ¿no? Blanco, heterosexual, por lo menos públicamente, y de clase media alta. Y ellos son los que han podido pintar y los que han podido expresar cómo ven el mundo, que es una mirada absolutamente lícita, porque nadie es objetivo cuando genera una imagen. El problema es que no hemos tenido otras perspectivas. La modernidad ha llegado, las pantallas y la tecnología ha llegado a nuestra vida y seguimos repitiendo lo mismo que esos hombres pintaban hace 500, 600 años. Te vas al Museo del Prado y tienes toda una colección de violaciones a mujeres bajo el nombre de rapto a, porque ni siquiera sabemos ponerle el nombre real. Son violaciones a mujeres, no son raptos, basadas en esos mitos y que en realidad eran la pornografía de la época. Esos cuadros iban destinados a los reyes que los tenían colgados en sus reservados. Cuando tenían un ratito libre, pues corrían la cortina y, bueno, pues pasaban el rato, ¿no? Y nos escandalizamos ahora de la pornografía que hay. Bueno, hay más variedad, pero se basa en esa mirada. Entonces, creo que el gran problema es que no hemos construido una idea de sexualidad de las mujeres. No está planteada. Las mujeres hemos sido un cuerpo para el placer de los hombres. Para recibir el deseo y no para ser productoras o sujetas de ese deseo. Para ser deseadas, pero no deseantes. Claro. No tenemos representaciones de mujeres que deseen ni cómo pueden obtener placer. Es verdad que eso, pues como no se ha ampliado esa mirada, se sigue reproduciendo en esos vídeos de la pornografía. Y bueno, ahora hay un giro hacia que cuando las mujeres
reclaman ese tipo de sexualidad, pues parece que estamos haciendo una revolución. Pero yo leo esas letras de las canciones que cantan no hay revolución. y veo lo mismo que en aquellos cuadros. Me encantaría que hablaran de sexo, pero que además cambiaran ese concepto de sexo o al menos lo ampliaran. Siempre creo que la cuestión no es quitar lo que ya hay, esto puede formar parte del deseo, por supuesto, pero que es que tenemos un deseo tan reducido que ese es el problema, ¿no? Que hay que amplificar, ¿no? Que de alguna forma, hablamos en el primer programa precisamente de esto con Sonia Encinas, la necesidad de que el deseo sexual femenino, del deseo de la mujer como tal, sea considerado, reconocido, escuchado y que de alguna forma tenga el lugar que no ha tenido, ni en la historia, ni en la imagen, ni en el lugar. Pero también es muy importante, para mí, por ejemplo, en el aula, devolver esta cosa de que una mujer se empodere de la sexualidad masculina de siempre no es empoderarse. Que una mujer sea sexualmente activa según el modelo que los hombres esperan, no es ser libre. Entonces, ¿cómo sería esa erótica de lo diverso, ¿no? ¿Cómo podríamos erotizar otro tipo de cuerpos? ¿Cómo a lo largo de la historia, de hecho, ha pasado, ¿no? Tú lo comentas muchas veces en tus ponencias, ¿no? Cómo el cuerpo de la mujer va evolucionando, cambiando, girando en torno al modelo que debe ser erótico para ese momento histórico concreto, pero prácticamente, y a veces en nuestro tiempo, en menos de 10 años hay 7 tipos de cuerpos diferentes, ¿no? Lo vemos en los maniquíes, lo vemos en la moda, lo vemos en muchos otros lugares donde la libertad de elegir otro tipo de eróticas no existe. Sí, no solamente los cuerpos, hay algo en la actitud que se repite, que es la de ser sometida, la del sometimiento. Y porque no puede haber otros modelos de sexualidad que no se basen en el sometimiento de la mujer, en el dolor o en la humillación de las mujeres. A mí me parece problemático cuando estamos planteando relaciones sexuales sin ningún tipo de empatía, cuando te da placer ver a la otra persona sufrir o humillarla. Igual para los hombres, parece que no hay otro tipo de sexualidad que no se base en agredir, someter, porque no puede haber un hombre que tenga empatía a la hora de relacionarse sexualmente, o porque no le puede parecer erótico una mujer poderosa. Claro. El problema es que no tenemos esas representaciones y no podemos ser ni nos podemos comportar si no tenemos un referente que nos haga ver que esto también es una opción válida, ¿no? Claro, incluso lo que ha sucedido hace unas semanas en Francia con esta mujer, con Giselle, que de alguna forma garantiza y reproduce esta cosa de la masculinidad dominante y de la masculinidad de la sumisión. Es decir, no son monstruos, son hombres. El vecino, el hermano, el padre, el tío de alguien que es capaz de mantener relaciones sexuales con una persona que no está. O sea, para mí eso es un psicópata social, no es un psicópata de libro, porque muchos de ellos no estarían diagnosticados en ningún psicólogo ni en ningún psiquiatra como tales, pero sí son personas que de alguna forma han normalizado que la forma de sexualidad es someter un cuerpo inerte. O, por ejemplo, el tema de la sumisión química, ¿no? Que parece algo nuevo, pero en realidad, si atendemos a la historia y al arte representado en esa historia, muchas de esas historias tienen que ver con el sometimiento de cuerpos inertes de mujer que están esperando al deseo y a la complacencia masculina. Por ejemplo, en Disney, ¿no? Todas las princesas son besadas por un señor que llega al final del cuento. La pornografía no solamente se da, o ese tipo de relaciones no se dan solamente en el porno, se dan en casi todas las representaciones visuales, que no sé qué ha sido lo primero, ¿no? El huevo o la gallina es la pornografía la que se ha extendido a la industria musical, a otras plataformas también, como OnlyFans, que es algo como muy novedoso, pero se basa también en esta idea de mujer objeto o mujer solo cuerpo. A mí hay algo que me importa mucho en estas representaciones, que es que las mujeres no solamente somos cuerpo. Cuando tú hablas de la objetificación de la mujer, estamos hablando de que en lugar de tener una dimensión completa como ser humano, una parte es cuerpo, pero hay otra parte mental, hay otra parte emocional, solo se representa la parte corporal y eso nos deshumaniza completamente. Claro, tú no puedes tener empatía con algo que no es humano. O esto que ocurre, por ejemplo, en el porno y también en algunas representaciones en redes sociales, que hay un corte de cabeza, ¿vale? Sí. Es la mujer sin cabeza. Sí. Es la mujer sectorizada, ¿no? Donde hay pecho, hay culo, hay vulva, pero no hay mujer. Es como la necesidad de quitarle la emoción para poder someterla, ¿no? Si le quitamos el rostro a un ser humano, pues no podemos empatizar, porque la única manera de saber cómo se siente es a través de las expresiones y de la cara, ¿no?
Entonces, esto es un problema, el trocear a las mujeres, que no solo ocurre en el porno, insisto, que ocurre en la publicidad, en los vídeos musicales, en los programas de televisión. Tenemos en Nochevieja todos los años un programa que hace un viaje a través del cuerpo troceado de una mujer. Sí, donde el realizador coge ese trozo de la mujer en cada momento para mostrarlo como si fuera... Algo que no ocurre con los hombres. Yo no veo que la cámara haga un viaje a través de las piernas de un político, y sin embargo hemos visto imágenes de mujeres políticas retratadas por las piernas en un diario nacional, ¿no? Claro. Entonces es efectivamente una imagen muy extendida, incluso en la moda. Yo creo que la moda es uno de los sectores donde más se reproduce ese tipo de relaciones en la pornografía. Hay mujeres retorcidas por el suelo, que parece que están muertas, que parece que están sufriendo, y eso es visto como algo deseable, glamuroso y que además produce venta, claro. Porque que vende, claro. El problema también es que las mujeres hemos asumido esa mirada, porque la cultura visual que tenemos, bueno, visual y la literatura y toda la cultura que tenemos proviene de esa mirada masculina. Como no tenemos otros referentes, los interiorizamos y pensamos que efectivamente pues, eso es lo deseable. Sí, Santiago Alba hablaba en un podcast de Carne Cruda precisamente sobre esto, sobre la languidez de la mujer, ¿no? Como algo atractivo, ¿no? Como esa mujer lánguida que espera, que mira hacia el infinito, que está siempre esperando desde la belleza perfecta, pero en espera, ¿no? Sí, inactividad, sumisión, sufrimiento, y en los últimos años yo he detectado también una infantilización brutal de la imagen de las mujeres. No podemos ser adultas. Sí. Fíjate que los cuerpos hiperdelgados recuerdan a una preadolescente. Sí. Y luego en las posturas, los pies hacia adentro, la cabecita a un lado. También esto lo estoy viendo en muchas artistas, cantantes, que en sus espectáculos tienen que mezclar la imagen de la pornografía con la niña infantil, con sus falditas de tablas de colegiala, pero luego haciendo movimientos eróticos y en tanga y tal. Entonces, a mí me parece muy peligrosa esta mezcla de infantilización e hipersexualización, porque ¿qué estamos normalizando? Claro. Luego nos escandalizamos cuando vemos noticias como estos empresarios de Murcia que buscan a menores para tener relaciones sexuales. Claro. Tendríamos que también empezar a definir qué es tener relaciones sexuales. Para mí, una relación, sea sexual o del tipo que sea, implica a dos personas. Y un consentimiento por ambas partes. Un consentimiento y a dos personas adultas. Que tienen propia capacidad de decisión y de lugar. Claro. No podemos decir que estamos hablando de relaciones sexuales, que esto lo he visto en muchos diarios, ¿no? Que hablan de el caso Pelicot, relaciones sexuales. No lo son. No has tenido una relación sexual. Una relación sexual está ligada al placer, al consentimiento. Yo creo que hay que redefinir palabras, ¿no? Has abusado sexualmente de un cuerpo que estaba drogado, que no tenía voluntad. Sí, esta cosa que además yo intento contar mucho en la escuela, ¿no? Como que el concepto sexualidad parte pues fundamentalmente de la capacidad de encuentro contigo mismo, si es una relación contigo misma, contigo mismo, pero también de la permanente relación de consentimiento y diálogo dinámico con la persona con la que estás. Porque eso supone, por ejemplo, que el consentimiento es un consentimiento activo y permanente. Es decir, tú estás preguntándole a la persona, con la mirada, con la palabra, y eso es una relación sexual. Lo otro es dos cuerpos callados que intentan suponer lo que a la otra persona le gusta, y en muchos casos, sencillamente, a la sumisión del cuerpo de las mujeres al deseo masculino, según lo aprendido, ¿no? Como que hay que romper un poquito con lo que son los conceptos, ¿no? Qué bonito sería hablar más. Yo Claro. no entiendo esta polémica que hay con lo del tema del preguntar. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? Pero si es que no tiene nada de malo. Es decir, te gusta, te apetece, seguimos, la comunicación, porque es que la relación sexual es comunicación corporal, física, pero si además le añadimos más capas, qué bonito. Claro, pero es que en un rapto no hay diálogo. No hay. O en el porno streaming no hay diálogo. Claro. O, por ejemplo, en el modelo sexual que nosotros aprendimos en los años 60 con las películas americanas, ¿no? Donde había como un abrazo, un beso robado de Humphrey Bogart a Ava Gardner, había un fundido en negro y aparecían fumando en la cama los dos juntos, ¿no? Sí. O sea, no había el proceso ni se hablaba de lo que sucedía. Qué bonito hablar, y antes y incluso antes después y después. Durante. Oye, sí, mira, sí. que vamos a comentar. Sí. Que te ha gustado, que te ha gustado más. Ay, pues esto, si es un partido de fútbol, a nadie le importa hacer un poco el bar y volver otra vez a repetir las imágenes y tal, y hay gente como que tiene pudor
Sí. Es que, profe, me dice una de las alumnas, es que me da vergüenza hablar sobre el tema. O sea, no te da vergüenza echar un polvo con una persona que acabas de conocer, pero sí te da vergüenza hablar sobre ello. Tenemos un problema, ¿no? Sí, eso es un problema. No podemos hablar abiertamente de las relaciones sexuales, tenerlas, pero no hablar de ellas es raro, ¿no? O esta cosa, pues también uno de los alumnos me decía, pero profe, ¿tú hablas durante el sexo? El sexo es para llevarlo a cabo, ¿no? Digo, no, el sexo es para disfrutarlo, puedes cortar, puedes continuar, puedes pararte, puedes hablar, puedes conversar, puedes reírte. Eso es que a mí si me río se me corta el rollo. Cuando te corta el rollo, vuelves a enganchar con el rollo. ¿Dónde está escrito que tenga que tener una forma determinada? Y sí está escrito. Está escrito en la historia de la sexualidad, está escrito en la historia de la erótica y también en esos modelos donde los hombres, por ejemplo, somos siempre actores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la imagen de las mujeres en la historia y en el arte, pero a mí me llama también la atención de cuál es el lugar que se da a los hombres en esos relatos, ¿no? Sí, fíjate que si tú le pides a un hombre que te hable en el sexo, probablemente te va a decir palabras, insultos, no te va a decir palabras cariñosas, ni te va a cuidar. No está en el relato. No, y claro, ¿por qué no? Porque no tenemos modelos principalmente. Sí. Pero bueno, hay hombres que les puede parecer erótico que le digan te amo en una relación sexual. Claro. Sí, pero por ejemplo, durante un rapto no dices nada cariñoso. No. Durante una violación, porque es una violación, no es una relación sexual. Y más si estás inconsciente, no hay diálogo. Entonces, de alguna forma, esta es otra de las formas de erótica, ¿no? Cómo hemos llegado a construir una erótica a lo largo de la historia, pero yo no creo que sea solamente un tema de porno streaming, donde las mujeres no solamente no tienen voz, ni tienen voto, ni tienen... Claro, es que hasta hace poco el placer en las mujeres no existía. Ni representado ni sostenido. Y si era un placer místico. Y era un placer independiente, era un placer que solamente ellas vivían, pero que no compartían. Y menos el placer frente a los hombres, ¿no? Claro, el problema es que también cuando las mujeres que no tenemos ningún tipo de educación sexual, los hombres tampoco, pero bueno, es lo que ven en la pornografía, que tampoco tengo muy claro que sea lo que mejor les va. Quiero decir que hay hombres que consumen mucha pornografía y luego a la hora de tener relaciones sexuales en la realidad aquello no funciona porque no cumple las expectativas. Pero si hablas con cualquier sexóloga te dirá que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, no pueden tener orgasmos mediante la penetración, ¿no? Sí. No nos lo explican, no lo sabemos. Llegamos a lo mejor a los 40 y pico con hijos y yo conozco mujeres que no han tenido un orgasmo. Sí, de hecho hicimos una investigación hace poco con alumnado, con mujeres entre 17 y 21 años, y cerca de un 30% de las mujeres manifestaban que no habían tenido nunca un orgasmo en relación. O sea, habían conseguido, muchas de ellas, tener orgasmo consigo mismas, algunas ni en esta fórmula, pero había un porcentaje bastante amplio, te digo, en torno al 30%, una de cada 3 mujeres, que no había sentido orgasmos en la relación en ningún momento. O sea, hasta qué punto una relación puede ser una relación, hay orgasmo, no hay orgasmo, donde fundamentalmente lo que no hay es placer, donde está más el placer o la dirección del placer hacia ellos y no un compartir de placer, ¿no? Para mí el Disney de siempre es el porno duro, más duro que el propio streaming, ¿no? Porque de alguna forma está representando ese lugar absoluto de sumisión de las mujeres frente al hombre maravilloso que llega al final del cuento y ni siquiera sabemos quién es, ¿no? O sea, tú eres la Bella Durmiente, estás 100 años durmiendo, le abres la puerta de par en par. Le abres la puerta de par en par, te enamoras, tú tienes 118 años, porque la Bella Durmiente tiene 118 años y te relacionas con un señor pero jovencito. Con todas las capas de maquillaje que se echan ahora se mantiene como si tuviera 15, que es lo ideal, una mujer infantilizada. O esta cosa también de Disney, que también se reproduce, por ejemplo, en Pixar y en otros cuentos tradicionales, ¿no? Donde las chicas tienen entre 14 y 18 años y los príncipes tienen de 30 para arriba. Sí, ¿no? Eso también. Tenemos a George Clooney con estas compañeras que son 30 años menores que... Sí, la campaña que hiciste con George Clooney sobre el café, que es muy potente, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un poco el punto, ¿no? Poder darnos cuenta que a veces significar o poner el foco no es para criticar o para molestar a los hombres o para hacer nada terrible, sino sencillamente para que nos demos cuenta y podamos iluminar esas zonas oscuras donde no vemos que George Clooney está relacionado con una persona que tiene no la mitad de sus años, sino una tercera parte de sus años y lo normalizamos. Donde un hombre es atractivo hasta el final de sus días, pero una mujer a partir de los 40, 50, 60 de Hollywood desaparece. Pero es que se pierde en la mejor etapa de las mujeres. Claro. A partir de los 40 estamos mejor que nunca. Yo creo que al final se trata de ampliar las opciones para todo el mundo, para los hombres también, y que puedan disfrutar de enriquecer esa sexualidad y disfrutar de otras alternativas, de otras opciones. Claro que para eso habría que quitarse los miedos
de las dos partes. Por una parte, el miedo a poder expresar ese deseo de las mujeres, que yo creo que estamos todavía ahí en el punto en el que si se expresa es de forma abrupta y masculina tradicional, y afortunadamente cada vez más sí hay mujeres que pueden empezar a desarrollarlo. Por desgracia tienen que llegar a los 40 para poder hacerlo, pero sería ideal que pudieran hacerlo a lo largo de toda su vida y pudieran hacer esta cosa de poder elegir y poder decidir sobre su deseo. Y también los hombres, porque de alguna forma están presionados, cooptados o bloqueados con lo que deben hacer, ¿no? O con lo que deben hacer en cada momento, o cómo deben hacerlo, ¿no? Y hay que crear esos modelos. Sí. O sea, pues lo que tenemos es muy pobre y no tenemos otros relatos de lo que puede ser. ¿Cómo sería una campaña publicitaria, por ejemplo, si te dieran a ti el poder, de poder diseñarla, donde pudiera mostrarse la erótica en igualdad y donde, por ejemplo, las mujeres no aparecen en ese modelo de sumisión, como en la campaña aquella de los ópticos, donde aparecían las mujeres como seduciendo para vender unas gafas, como si fueran prostitutas, en lugar de como si fueran mujeres o personas que están en una interacción igualitaria? ¿Cómo sería esa campaña? Pues yo pondría mujeres que sean activas, que expresen lo que quieren y que haya mucha comunicación. A mí me ha gustado mucho lo de hablar más, decir lo que nos gusta, lo que no, y que cuando no nos guste algo o no nos esté dando placer, puedas decirlo, que fíjate, la mayoría de las veces no lo decimos por no ofender a nuestro compañero y que no sienta que es un mal amante. Bueno, es que no se trata de un mal amante. Si él no ha tenido referentes que le hayan hablado de cómo es el placer de las mujeres, es que tampoco puede ser buen amante. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar más. Podríamos tener una relación sexual, una primera relación sexual, solo hablando. Una de las cosas que yo trabajo en la escuela con los chavales es el tema del tantra, porque el tantra te permite, por ejemplo, la mirada, que puedan antes de hacer el primer contacto de piel, poder mirarse y poder hablarse con la mirada, poder decir lo que le gusta, lo que no gusta. Pero, profe, ¿cómo voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta con la cara? Y dice, pues como lo haces todos los días. Es decir, todos los días estás expresando tu emoción a través de la cara, porque no lo haces en el sexo. Es que en el sexo estás concentrado en otras cosas, es que estás concentrado en la mirada, es estar concentrado en el cuerpo y en la emoción, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues ese es un aprendizaje, por ejemplo, fantástico, antes de incluso el primer contacto de piel. Y luego el poder comentar qué es lo que te gusta, qué es lo que no, porque luego hay muchos estereotipos, ¿no? De que a las mujeres les gusta suave, delicado, pues a lo mejor no. Pero si no lo preguntas no vas a ver nunca. No, es que a los hombres les gusta fuerte y rápido y ser un empotrador, pues a lo mejor no, pero es que tampoco lo has preguntado, ¿no? Estás como en el modelo de lo que tienes que hacer y en el modelo que no tienes ni que decir lo que tienes que hacer. Yo entiendo también muchas veces que encajar en el estereotipo nos produce cierto placer. Saberte deseada, si estás cumpliendo lo que se espera de ti y saberte deseada es placentero por sí solo. Pero creo que tenemos que ir más allá y reflexionar sobre si realmente ese es el modelo, cómo nos afecta a la relación no solo de pareja, sino a nuestra propia autoestima. A lo mejor el quedarnos insatisfechas, sabernos muy deseadas, pero quedarnos insatisfechas físicamente o emocionalmente, porque insisto que una relación sexual no solamente se basa en, para mí, desde luego, no solamente es físico. Entonces, si tú no te has sentido bien en esa relación con la otra persona, hay algo que está fallando. A veces hay muy buena comunicación a nivel social, hay un encuentro, hay incluso una atracción, pero luego la sexualidad es otro campo, que tiene que ser la extensión de este. Entonces, si tú para conocer a una persona hablas, ¿por qué para conocerla sexualmente no hablas? No tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Y también porque nos dejamos llevar más por los estereotipos que por las realidades, porque no nos dejamos llevar por lo que debe ser y porque nos hemos construido esa erótica de lo que es realmente erótico. Por ejemplo, a mí en clase muchas veces me preguntan los chavales, ¿y qué tipo de mujer te gusta? Y es que yo no tengo un tipo, no tengo un modelo, no tengo una forma específica. A mí me gustan las personas y por lo tanto me gustará esta persona que tiene estos elementos, estos otros, pero ¿te gustan con muchos pechos o con pocos? Digo, me gusta con 2, ¿vale? Y al fin y al cabo lo importante no es la cantidad de pechos, sino si yo estoy sintiendo placer y deseo de esa persona. No, pero entonces ¿a ti qué te excita más? Pues a mí me excita más una persona que se siente bien con su cuerpo. A mí me excita más, por ejemplo, una persona que está feliz disfrutando a mi lado. Es que eres muy raro, profe, me dicen, es que eres muy raro. Yo tengo también otra cosa ahí que me toca un poco, es esta cosa de los superhéroes, ¿no? Por una parte, el superhéroe masculino está claro que demuestra todos los modelos tradicionales de siempre, y luego llegan las superheroínas. Entonces, claro, tenemos una mujer poderosa, ¿sí? Hipersexualizada. Hipersexualizada, ahí está. Para que ellos no se sientan mal. Para que no se sientan vulnerables, y no hay una sola película de Marvel donde en algún momento el hombre salve a la mujer superheroína, ¿vale? Es decir, siempre hay un superhéroe que tiene que echarle una mano
a Supergirl o a Wonder Woman, o es decir, siempre ellas de alguna forma, en algún momento de la película tienen que ser salvadas. Quizás porque la masculinidad se puede ver tocada en algún momento, herida o puesta en riesgo. Bueno, está empezando a cambiar. Yo sí que creo que bueno, Disney y otras plataformas están empezando a hacer películas donde son mujeres protagonistas, mujeres fuertes, no necesariamente tan hipersexualizadas, pero es cierto que estos cambios todavía pues, son muy recientes, no han calado lo suficiente en el imaginario, necesitamos más. Y hay veces que también generan mucha resistencia, ¿no? Claro. Cuando le cambias, yo qué sé, uno de los estrenos que más polémica generó fue Los cazafantasmas chicas. Sí. Bueno, creo que es el vídeo con más hate y más dislike año, sí. de la historia. Entonces, bueno, también se entiende que cuando te cambian algo pues no te gusta y de momento hay una cierta reacción, pero yo sí que creo que, bueno, que la gente se ha dado cuenta que es necesario ampliar el imaginario y tener esos referentes de mujeres fuertes, de hombres cuidadores, empáticos, que hablan, que, bueno, que están dispuestos a hacer una relación de igual a igual. Y a la larga, pues eso también tendrá un impacto. Sí, incluso las alteridades con repetición, o sea, la diversidad absoluta, las combinaciones múltiples, ¿no? Pues puede ser un hombre poderoso y cuidadoso, puede Claro. ser un hombre fuerte y ser cariñoso. Por ejemplo, hace poco escribíamos un artículo sobre esto, ¿no? Esta cosa de que está empezando a romperse ese modelo de lo que debe ser la masculinidad, pero también tenemos que romper ese modelo de lo que debe ser la erótica, ¿no? Fíjate que en las películas sí veo cambios, pero si te das una vuelta por los pasillos de juguetes, he visto en el último año a las muñecas más maquilladas, más hipersexualizadas, con las caras que parece que están operadas ya. Cuerpo infantil, eso sí, siempre, o sea, son muy delgadas, pero los labios sobredimensionados, los ojos han puesto muy botox maquillados. desde la... Sí, efectivamente. Muchos complementos, además tacones, medias de rejilla, lencería. Hay bebés, muñequitas con que lencería. con lencería. Sí. Esto ya te crea unas expectativas físicas que son muy difíciles de mantener y crea muchos complejos e incluso distorsiones de tu propia percepción corporal, ¿no? ¿Y hasta qué punto esos modelos, de alguna forma, modelos eróticos, siguen definiendo absolutamente cuáles son nuestras sensaciones o cuáles deben ser, ¿no? Yo hago un ejercicio dentro del programa que nosotros hacemos de intervención educativa en sexualidad en los centros, donde le pido a hombres y a mujeres que se dibujen. Y que cada mujer dibuje su cuerpo o dibuje el cuerpo de una mujer, porque muchas veces no pueden dibujarse a sí mismas, tienen que dibujarse lo que esperan que sea su cuerpo. Y en otras ocasiones que dibujen el cuerpo del alter, ¿no? Que los hombres dibujen a las mujeres y las mujeres a los hombres. Y es espectacular. Primero por el absoluto estereotipo del que tú estás hablando, y luego por esta cosa que a mí me asusta mucho, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el cuerpo de los hombres está presente toda la sexualización. Los genitales son el centro de la... De hecho, yo tengo algún caso de algún chico que ha dibujado primero el pene y luego el resto del cuerpo alrededor, como que primero lo importante, pues se me olvida, y luego ya vemos, ¿no? Y donde, por ejemplo, ellas se muestran mucho en la imagen, en la cara, en el detalle, y luego a la hora de dibujar el cuerpo no existe. O tienen tanto miedo a que su cuerpo no sea el que se adapte al modelo que les cuesta dibujar, por ejemplo, el pecho, dibujar, por supuesto, la vulva, pero incluso dibujar la cintura, dibujar su cuerpo, porque es o no normativo, ¿no? Hasta qué punto esa estructura de la dimensión de la imagen está generando la dificultad para que muchas mujeres eroticen su cuerpo y se sientan bien con su cuerpo. Es que hay muchísima presión y va peor. Si ves los vídeos más vistos de TikTok, son chicas jovencísimas de 16 años poniéndose capas y capas de productos para rejuvenecer el rostro, para dietas de adelgazar, y eso va a peor cada vez. Así que tenemos un problema porque nuestro cuerpo es un elemento de frustración constante para nosotras. Aparte, somos castigadas constantemente por ello. Cuando tú quieres hacer daño a una mujer, le haces un comentario sobre su aspecto físico, claro, o sobre su edad. Sobre su edad. Esto es uno de los insultos que a mí más me dedican ya, es vieja. O sea, ya a partir de los 35, 30, 35, ya eres vieja. Y bueno, es un problema también, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad, parece que los hombres tienen como más años donde son atractivos sexualmente y las mujeres ya no. A partir de los 30, 35, que es una edad muy joven, ya te conviertes en algo que no es deseable sexualmente, y eso es algo en lo que creo que también hay que trabajar.
Una de las cosas que nosotros estamos planteando, incluso como organización, como Hombres en Cambio, es representar modelos alternos, ¿no? Hacer una especie de lectura positiva. Entonces creo que es importante que no solamente aparezca un señor musculado con un Lamborghini diciendo que su masculinidad está súper reforzada y que tenga 1 millón de visitas, sino que además a lo mejor hay que crear otro tipo de superhéroes, ¿no? O de modelos masculinos Claro. que no representen esa estructura de siempre. Eso es una imagen masculina de lo que vosotros os habéis creído Nuestra que propia nos paja gusta mental, a ¿no? las mujeres, porque Que luego resulta que no. a mí me parece mucho más erótico un hombre inteligente o una persona inteligente que tenga un cuerpo del gimnasio. Aparte es que yo creo que si te pasas 7 horas en el gimnasio cada día, Sí. tu mente no puede estar muy cultivada. O sea, tiene que haber un equilibrio, estar sano corporalmente, Pero por también supuesto. dedicar tiempo a otras cosas, Pero ¿no? si luego tienes una conversación y no sabes hablar ni tienes unos mínimos conocimientos culturales, qué bajón. O sea, no, Sí, no, la sapioerótica, ¿no? O sea, poder conectar con la persona al fin y al cabo, con su conocimiento, con su experiencia, con su vida, y no solamente con pues igual cuerpos. hay que dejar de hacer foto fija para empezar a hacer vídeo hablado. Claro. O a lo mejor tenemos que dejar la imagen y hacer solo audios. Yo creo que eso es una posibilidad. Vamos a hacer que este podcast también sea fundamentalmente sonido para poder concentrarnos también en lo que tiene que ver con las Claro. emociones y las sensaciones, ¿no? Y vamos a hacer también que este podcast sea un espacio de compartir y de reproducir, ¿no? Entonces, una de las cosas que le pedimos a nuestros oyentes en este podcast es que, bueno, tanto ellas como ellos, como cualquier persona de cualquier índole, en cualquier lugar, plantee ese mundo no real, ¿no? Que puede ser real, ¿no? Que pueda mandarnos nuevas fórmulas para, por ejemplo, representar la imagen de hombres y mujeres. A ver qué se le ocurre a nuestras personas A lo oyentes. mejor hay que crear una Hay red que, social que no tenga sí, imágenes, que tenga audios. un Tinder sin imagen, solamente con audios. Solo audios. Es verdad que Sí, la voz dice muchas cosas de una claro. persona, el Eso tono, es. el ritmo y bueno, forma parte también, bueno, las voces son importantísimas cuando Sí, en que además, te guste fíjate que de alguien. alguna forma hay como una especie de retroceso adelante en todas estas cosas de la tecnología, el tema de los audios de WhatsApp o de Sí, cualquier otra, Telegram, de donde sea, ¿no? La necesidad de escuchar la voz muchas veces rompe con el rollo del emoticono, ¿no? Porque una palabra escrita a veces le falta todo el contenido para poder acercarnos a través de la voz, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo sería un hombre erótico nada más con la voz? ¿O cómo podríamos descubrir la erótica de una mujer nada más con la voz, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hay que reinventar, ¿no? hay que, sí, se trata de ampliar, no de censurar. Bueno, censurar, o sea, a mí tengo un problema con las imágenes que vejan a las mujeres y eso es algo que, bueno, que hay que Que hay que controlar, cambiar. que una de las cosas más buscadas sea mujeres violadas sin que lo sepan, ¿no? Sin Sí, su conocimiento, como se llamaba el foro este sí, de Pelicot, sí. creo que nos tiene que hacer reflexionar a toda la sociedad. Claro, por ejemplo, esta cosa tremenda, ¿no? Que ha pasado, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, que las búsquedas más importantes han sido mujeres ucranianas sexys, es decir, en un planteamiento de guerra te planteas esta historia, ¿no? Mm. O con la terrible masacre y el genocidio en Gaza, donde de repente una de las imágenes más buscadas es mujer árabe en situación de riesgo, peligro Mm. y demás. O, por ejemplo, lo que pasó ahora en la India hace no tanto, que hace apenas unas 2 semanas, que una mujer médica en un turno de guardia, pues varios compañeros hacen una violación múltiple a esta persona y la matan. Y entonces hay un vídeo grabado y el vídeo más buscado en las últimas semanas Mm. es este vídeo. Entonces hace falta generar otro tipo de imaginerías donde la sexualidad sea sexualidad, donde la violación sea violación, donde sea capaces de distinguir entre lo que es placentero y lo que no, y lo que es humano y lo que no, ¿no? Porque a mí me sale, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, en conferencias con mis chavales y les digo, es que a mí una persona que quiere tener una relación con una persona que está inconsciente, que tiene una sumisión química, para mí no es una persona, para mí es un puñetero psicópata, es Mm. decir, es una persona que no, Mm. que no está relacionándose a una persona ni como una persona, ¿no? Mm. Y esto sigue sorprendiendo porque no toda la historia hemos normalizado mucho esa imagen. Sí, Ya. y al final los hombres también quieren encajar en ese estereotipo que consideran que es el válido. Yo estoy convencida que hablarás con hombres que, si son un poco sinceros, te dirán que tampoco disfrutan en ese rol, pero como es el que ellos creen que las mujeres esperan, lo tienen que performar. Profe, es que últimamente las mujeres piden mucho y hablan y piden lo que... y le digo, sí, piden bastante, sí.
claro, es que piden lo que quieren. Y yo, claro, sí, piden lo que quieren. No, no, pero incluso en el sexo. Digo, sí, sí, en el sexo. Y cuando ya está totalmente enrollado en esta cosa claro, como eres hombre me vas a entender, porque es que las mujeres están muy rebeldes, están muy... ya le digo, bueno, pero es que eso no está bien. O sea, no está bien que las mujeres o las personas Hablen. hablen y pidan lo que quieren Ya. y lo que le desean y lo que les gusta y lo que no les gusta. Tú no prefieres estar con una persona con la que estás haciendo y compartiendo algo que realmente es positivo y agradable para los dos. Mm. Qué placer sientes en hacer algo que le está haciendo daño a la otra persona, ¿no? Los gustos son culturales y cambian. Es decir, que tendemos a preferir aquellos gustos que son los que se llevan en ese momento. Para eso existen las modas y para eso existe el marketing y está demostrado que funciona. Y para eso existe la conciencia crítica y la capacidad de ver todo tu trabajo, que es maravilloso en publicidad y en relación al tema de la imagen, y ser capaces de poner el foco precisamente en aquellos lugares. Así que muchísimas gracias, Yolanda, por compartir este rato con nosotros. Un placer. ¿Qué te gustaría decir así de últimas? Así, una cosa, recomendación así para los hombres, así bonita, una frase así para decirle a los hombres para que miren un poquito más allá de lo evidente, ¿no? Porque hay como mucha pelea, ¿no? También están los hombres estamos todavía los hombres un poco ahí resistentes al cambio. Sí, es que los cambios nos cuestan. Yo lo entiendo a nivel humano, pues si tú llevas 40 años con un relato, pues que te lo cambien pues molesta mucho y cuesta mucho esfuerzo. Pero bueno, yo creo que la frase que yo dejaría en este tema que me parece fundamental es que las mujeres somos mucho más que un cuerpo. Maravilloso poder compartir este rato contigo. Pues vamos a seguir con otro programa maravilloso. El próximo programa vamos a hablar sobre el consentimiento. Vamos a hablar sobre toda la estructura del consentimiento, sobre cada uno de los vericuetos que tienen que ver con el consentimiento y el deseo. Yo creo que es fundamental poder hacer esa revisión de cómo, como hemos hablado hoy con Yolanda, el consentir, el hablar, el compartir es fundamental para una sexualidad sana, divertida, diversa y sobre todo que sea igualitaria y que nos haga sentir bien a nosotras y a vosotras. Así que un placer y nos vemos enseguida en este submarino rojo que sigue inmersionándose, yendo por lugares con poca luz, con poco descubrimiento, pero cada vez pues dándole más luz, dándole más conocimiento a este gran universo, gran océano de las sexualidades que cada vez vamos descubriendo en vuestra compañía. Nos vemos pronto.